Buen día a todos y a todas. El tema a tratar es sobre seguridad en los sistemas operativos. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira. Mi grupo está compuesto por Angie Paula Villa Ortiz, Luis Adriana Quitumbo, Manuela Gamboa, María Camila Muñoz, Jonathan Hernández Henao y Marlon David Restrepo. Entorno de seguridad. Primero empezaremos a definir la terminología de seguridad y protección. Protección. Esta se refiere a los mecanismos para controlar el acceso de programas, procesos o usuarios a los recursos definidos por un sistema de computación. Seguridad. Es la serie de problemas relativos a asegurar la integridad del sistema y sus datos. La seguridad tiene muchas facetas. Tres de las más importantes son la naturaleza de las amenazas, la naturaleza de los intrusos y la pérdida accidental de datos. Ahora analizaremos cada una de estas facetas en orden. Primero, amenazas. Desde la perspectiva de la seguridad, en sistemas computacionales se tienen cuatro objetivos generales, cada uno con sus correspondientes amenazas. La confidencialidad de los datos implica en hacer que los datos permanezcan. La integridad de los datos implica en que usuarios sin autorización no deben ser capaces de modificar datos sin el permiso del propietario. La disponibilidad del sistema implica en que nadie puede perturbar el sistema para hacerlo inutilizable. La exclusión de los usuarios externos implica en que estos no se apropien del sistema. Segundo, intrusos. Esta terminología se les denomina a las personas que husmean. Los intrusos actúan en dos formas distintas. Primero, los intrusos pasivos. Estos solo quieren leer archivos para los cuales no tienen autorización. Segundo, los intrusos activos. Estos son más maliciosos ya que desean realizar modificaciones no autorizadas a los datos. Tercero, pérdida accidental de datos. Además de las amenazas ocasionadas por los intrusos maliciosos, por accidente se pueden perder datos valiosos. Algunas de las causas comunes de pérdida accidental de datos son: primero, accidentes y desastres naturales, es decir, incendios, inundaciones, terremotos. Segundo, errores de hardware o software, es decir, fallas en la CPU, discos o cintas que no se pueden leer. Tercero, errores humanos, es decir, error al introducir los datos, ejecutar el programa incorrecto, etc. La mayoría de estas causas se pueden prevenir mediante la realización de respaldos adecuados. Es más probable que haya más daños ocasionados por las pérdidas accidentales de datos que por intrusos. Criptografía. Consiste en tomar un mensaje o archivo conocido como texto simple y convertirlo en texto cifrado, de tal forma que solo las personas autorizadas sepan cómo convertirlo nuevamente a texto simple. Criptografía simétrica. Se usa una misma clave para cifrar y descifrar mensajes en el emisor y receptor. Criptografía asimétrica. Utiliza tanto una clave privada como una pública. Funciones de una vía. Es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque de datos en una nueva serie de caracteres con una longitud fija. Firmas digitales. Hace que sea posible firmar correos electrónicos y otros documentos digitales de tal forma que el emisor no los pueda repudiar después. Módulo de plataforma confiable, TPM. Es un chip criptoprocesador y su función es almacenar las claves de la criptografía. Como vemos, el dominio 1, el archivo 1 solo es de lectura y el archivo 2 de lectura-escritura. El dominio 2, el archivo 1 es de lectura y escritura, el archivo 4 de lectura, escritura y ejecución. El archivo 5 de lectura y escritura. Vemos que el dominio 2 y el dominio 3 comparten una impresora, solo escritura. En el dominio 3 el archivo 6 es de lectura, escritura y ejecución, mientras que el plotter 2 es de solo escritura. Aquí vemos que el archivo 1, ¿cierto? El propietario A puede leerlo y escribirlo y el B solo leerlo. El archivo 2, el A puede leerlo
el B puede leerlo y escribirlo, y el C solo puede leerlo. Y el archivo 3, el B puede leerlo, escribirlo y ejecutarlo, y el C solo leerlo y ejecutarlo. Los procesos de A permitidos F1 y F2 y tiene estas posibilidades, estos permisos. B, F1, F2 y F3 y tiene estos permisos. R es lectura, W es escritura y X es ejecución y C estos procesos. Aquí se ve el monitor. Todos los procesos tienen que pasar por la seguridad para poder entrar al cómputo. Eric tiene estos permisos sobre este archivo, no tiene permiso sobre este. Henry tiene sobre este, pero no sobre secreto. Y Robert tiene sobre compilador y sobre secreto, pero no sobre bandeja 7. Aquí vemos un estado diferente, el de lectura en bandeja de correo 7. Robert, digamos que él tuvo la astucia para cambiar ese permiso y aunque es no autorizado, se ejecutará. Autenticación. Las primeras minicomputadoras no tenían procedimiento de inicio de sesión, pero con el esparcimiento de Unix en una de ellas era necesario tener uno. Las primeras computadoras personales más populares, como Linux, Apple y Windows, sí tienen y han tenido inicio de sesión, aunque hayan usuarios imprudentes que lo deshabiliten. Muchas personas hoy en día inician sesión de manera indirecta, es decir, en computadoras remotas para realizar operaciones bancarias por internet, compras electrónicas, descargar música, entre otras. Las personas que desean ocasionar problemas en un sistema en particular, primero deben iniciar sesión en ese sistema. Es decir, debe pasar por el procedimiento de autenticación para poder acceder. Estas personas son conocidas como hackers, y las personas que tratan de irrumpir en los sistemas computacionales a los que no pertenecen son llamados crackers. Autenticación mediante uso de contraseñas. La protección mediante contraseñas es fácil de comprender y de implementar. La implementación más simple solo tiene una lista central: nombre, inicio de sesión, contraseña. El nombre de inicio de sesión que se introduce se busca en la lista y la contraseña se compara con la almacenada. Si coincide, se permite al usuario que inicie sesión, de lo contrario, se rechaza. Autenticación mediante el uso de un objeto físico. Hoy en día el objeto físico que se utiliza con frecuencia es una tarjeta de plástico que se inserta en un lector asociado con la computadora. Las tarjetas de plástico que contienen información vienen de dos tipos: tarjetas de tira magnética y tarjetas chip. Las tarjetas magnéticas contienen 140 bytes de información en una pieza de cinta pegada en la parte posterior de la tarjeta. Las tarjetas de chip contienen un circuito integrado, se divide en dos categorías: valor almacenado y tarjetas inteligentes. Autenticación mediante biometría. Este mide las características físicas del usuario que son difíciles de falsificar. Un sistema biométrico consta de inscripción e identificación. Durante la inscripción se miden las características del usuario y se digitalizan los resultados. En la identificación, el usuario aparece y proporciona un nombre de inicio de sesión. Si los valores coinciden con los anteriores, se acepta el inicio de sesión, de lo contrario, se rechaza. Hablemos un poco sobre los ataques desde el interior. Por más que un sistema sea seguro, sigue corriendo ciertos riesgos, como que los visitantes indeseables entren a nuestro sistema. Tenemos que tener en cuenta que los trabajos internos son diferentes a los externos. Los trabajadores de la máquina que deben proteger o que crean un software crítico son los que ejecutan este tipo de trabajos. Esos ataques vienen siendo diferentes a los externos debido a que los usuarios internos tienen conocimiento y accesos que los externos no tienen. Veremos tres tipos de ataques que ya han ocurrido en un pasado. Empecemos por las bombas lógicas. Este dispositivo es una pieza de código escrita por uno de los programadores de una empresa. Se inserta de manera secreta en el sistema de producción, mientras que el programador proporcione su contraseña diaria, no hará ningún tipo de daño. Pero si el programador es despedido de la empresa y no avisa a alguien de esta bomba lógica, no recibirá su contraseña diaria, por lo que se activará. Al activarse la bomba,
Tal vez empiece a borrar contenido del disco, eliminando archivos al azar, realizando cuidadosamente cambios difíciles de detectar en los programas clave o simplemente cifrando archivos esenciales. Hablemos también un poco sobre las trampas. Otro hoyo de seguridad que producen los usuarios internos son las trampas. El problema se crea mediante el código que inserta un programador de sistemas para evitar cierto chequeo de rutina. Por ejemplo, un programador podría agregar un código de programa de inicio de sesión para permitir que cualquiera pueda iniciar sesión con el nombre XXX, por ejemplo, sin importar que haya en el archivo. De ser así, el inicio de sesión será exitosa, sin importar qué contraseña se utilice. Si este código de trampa se lo inserta a un programador que trabaje para un fabricante de computadoras y después lo enviara a sus computadoras, el programador podría iniciar sesión en cualquier computadora fabricada por esa empresa, sin importar quién es el dueño o que contenga los archivos de esta computadora. Listo, en cuanto a las trampas, eso, ¿cierto? Hablemos un poco también sobre la suplantación de identidad en el inicio de sesión. En este ataque interno, el perpetrador es un usuario legítimo que trata de recolectar las contraseñas de otras personas por medio de una técnica conocida como suplantación de identidad en el inicio de sesión. Por lo general, se emplea en empresas con muchas computadoras públicas utilizada por muchos usuarios. Por ejemplo, muchas universidades tienen salones llenos de computadoras donde los estudiantes pueden iniciar sesión en cualquiera de ellas. Cuando un usuario se sienta y escribe el nombre de inicio de sesión, el programa responde pidiendo una contraseña y deshabilita el eco de la pantalla. Una vez que se recolecta el nombre de inicio de sesión y la contraseña, se anotan en un archivo y el programa falso envía una señal para eliminar el programa maligno. Esta acción desconecta el programa maligno del sistema y activa el verdadero programa de inicio de sesión. El usuario asume que tuvo un error de escritura y simplemente vuelve a escribir sus datos, pero ya el programa maligno tiene una copia de su usuario junto con su contraseña. Mediante diferentes tipos de ataque podemos explotar los errores que se encuentran en los programas o sistemas operativos que existen. Uno de estos mecanismos de ataques es el desbordamiento del buffer, que es uno de los errores de software que se produce cuando un programa no controla adecuadamente la cantidad de datos que se copia sobre un área de memoria reservada. En este ejemplo que tenemos aquí podemos ver cómo la cadena A, que es de tipo string, contiene ceros y la cadena B contiene el 3. Al intentar meter la palabra excessive en la cadena A, vemos que no hay suficiente espacio para ello, entonces va a afectar a la cadena de tipo entero B. Ataque de retorno a libc. A pesar de que el atacante puede hacer que el código retorne en cualquier lugar, libc es el objetivo más probable, ya que casi siempre se vincula al programa y proporciona llamadas útiles para un atacante, como la función system que utiliza para ejecutar comandos shell. En la siguiente figura podemos ver cómo la dirección de retorno main es cambiada por una dirección y el código shell es enviado al apuntador de la pila, donde puede ejecutar los comandos y así poder enviar spam. Ataque por desbordamiento de enteros. La computadora realiza aritmética de enteros en números de longitud fija, por lo general de 8, 16, 32 o 64 bits. Si la suma de los números que excede el máximo entero que se puede representar, se produce un desbordamiento. Inyección de código. Una inyección de código puede resultar en la pérdida o corrupción de datos, falta de responsabilidad en acciones o denegación de acceso. Las técnicas de inyección de código son populares en el hacking y cracking para conseguir acceder a la información restringida. Se pueden hacer muchas cosas, como modificar valores arbitrariamente en una base de datos, instalar malware o ejecutar código malintencionado, aumentar privilegios como superusuario utilizando vulnerabilidades del sistema operativo y atacar usuarios de páginas web con inyecciones de código HTML o scripts. Ataques por escala de privilegios. Los cibercriminales empiezan con la explotación de alguna vulnerabilidad que permita ejecutar dicha escalada, ya sea en un sistema o aplicación. Pueden acceder tanto a datos como funcionalidades de otro usuario con mayor cantidad de privilegios, o bien obtener privilegios elevados. Tales privilegios elevados generalmente provienen de usuarios administradores o los conocidos como power user.
malware. Se llama malware a cualquier tipo de software que realiza acciones dañinas en un sistema informático de forma intencionada y sin el conocimiento del usuario. Algunas de las formas más comunes de malware son, primero, caballos de Troya. Son los programas que bajo apariencia inofensiva y útil tienen otra funcionalidad oculta maliciosa. Los troyanos, conocidos como droppers, son usados para empezar la propagación de un gusano inyectándolo dentro de la red local de un usuario. Segundo, virus. Es la secuencia de código malicioso que se aloja en un fichero ejecutable de tal manera que al ejecutar el programa también se ejecuta el virus. Tienen las propiedades de propagarse por reproducción dentro de la misma computadora. Gusanos. Es un software malicioso que suele utilizar una red informática para propagarse y su objetivo es colapsar los ordenadores y las redes informáticas. Spyware. Es un software malicioso que se emplea para recopilar información de una computadora sin el consentimiento del propietario. Rootkit. Es un programa diseñado para proporcionar a los hackers acceso administrativo a un equipo sin el consentimiento del propietario. Firma de código. Es un método completamente distinto de impedir que el malware entre en la computadora. Este suele ejecutar solo el software de distribuidores confiables que no tengan modificaciones. Un método que se utiliza con mucha frecuencia es la firma digital. El usuario suele ejecutar programas, drivers, controles de ActiveX y otros tipos de software escritos y firmados por fuentes confiables. Encarcelamiento. El programa recién adquirido se ejecuta como un proceso que se muestra en la figura, donde se denomina prisionero y carcelero. El carcelero es un proceso confiable que monitorea el comportamiento del prisionero. El control se transfiere al carcelero por medio de una trampa kernel y se envía el número de la llamada al sistema junto con sus parámetros. Después el carcelero decide si se debe permitir o no la llamada al sistema. También un poco sobre la detección de intrusos basada en modelos. Otro método para defender una máquina es instalar un sistema de detección de intrusos. Hay dos tipos básicos. Uno se concentra en inspeccionar los paquetes de red entrantes y el otro se enfoca en buscar anomalías de la CPU. Los sistemas de detección de intrusos pueden detectar los ataques mientras están ocurriendo. El análisis estático de las llamadas al sistema es solo una de las formas que puede funcionar un sistema de detección de intrusos. Hablemos también un poco del encapsulamiento de código móvil. Los virus y gusanos son programas que entran en una computadora sin que el propietario se entere y contra su voluntad. Sin embargo, algunas veces las personas importan y ejecutan código extraño en sus máquinas de una manera más o menos voluntaria. El problema fundamental es que cuando el proceso importa código móvil en su espacio de direcciones y lo ejecuta, ese código se ejecuta como parte de un proceso válido de usuario y tiene todo el poder que tiene el mismo usuario, incluyendo la habilidad de leer, escribir, borrar o cifrar los archivos de disco del usuario. También puede enviar correos electrónicos con los datos a otros países, ya sea lejanos o cercanos, y también puede hacer muchas cosas más. Muchas gracias por la atención prestada.